Rodrigo les va a entregar el ejercicio en papel para que ya lo vayan leyendo. Y Fernando les va a explicar de qué se trata. Es un ejercicio breve de 20 minutos aproximadamente y luego tenemos la última presentación del día. Ya, estimados, volvimos después del largo recreo. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios relacionados con fertilización. ¿Está bien? Falta gente, ¿ah? Pero bueno. Las mesas de este lado, la que estaba en Emery, y de las chicas atrás, por favor. No, ¿saben qué? No creo que sea tan largo esto. Hagan los dos ejercicios, ¿no? Y para todos los dos ejercicios por parejo. ¿Ya? Voy a mencionar primero el tema, leerlos antes de que nos lancemos a los cálculos. El primer ejercicio habla en relación a una fertilización con enmiendas orgánicas, ¿ya? Se desea aumentar la materia orgánica de un suelo cuyo contenido actual es de un 2%, lo cual es bajo, un suelo pobre en materia orgánica. El objetivo es llegar a un 5 en los primeros 10 centímetros de profundidad. La parcela a aplicar tiene 2 hectáreas de superficie. ¿Cuánto compost se requiere incorporar? Considere que el objetivo se espera lograr a un plazo de 10 años. Cuando lleguen al resultado se van a dar cuenta por qué. ¿Cuál es la fórmula para poder calcular esto? Esta es la fórmula de verdad, así que anótenla, que no se le olvide hasta el día de mañana. En toneladas por hectárea de materia orgánica, ya sea la enmienda compost o guano u otro, es el porcentaje de materia orgánica a subir por la densidad aparente del suelo por la profundidad en centímetros dividido 0,3. ¿Por qué? Porque las aplicaciones de enmienda orgánica tienen una eficiencia del 30%. ¿Por qué el 30%? Porque del 100% que yo aplico de la enmienda orgánica, el 70% se pierde como CO2 por respiración de los microorganismos. Entonces, finalmente, el que se queda retenido en el suelo es el 30% solamente, ¿ya? Por eso esa división por la eficiencia. Y como antecedente, la densidad aparente del suelo que tomé aquí era el de serie Lo Vázquez 7, que es como el más típico acá en Cuncumen, y que tiene una densidad aparente de 1,6 gramos por centímetro cúbico, lo que pesa el suelo, ¿ya? Va a hacer ese cálculo y luego vamos a hacer el segundo cálculo que ya es respecto a fertilización. Después vamos a hacer el segundo cálculo que es respecto a fertilización convencional, ¿ya? Y que es, en un cultivo de tomates, en una parcela de 1 hectárea, se requiere la incorporación de 45 kilos de nitrógeno y 100 kilos de potasio. Las fuentes disponibles son nitrato de amonio y nitrato de potasio. Leo, ¿puedes bajar un poquitito? Que hay una línea que se me pierde ahí, por favor. Ya. Y 10 centímetros en el primero. Ya. Y entonces, ¿cuáles son los antecedentes que tenemos del nitrato de amonio? Lo que dice la etiqueta es 3700 y lo que dice la de nitrato de potasio dice 13046. ¿Qué significa esto? Por norma, siempre estos tres números son el NPK que tiene el fertilizante. Es decir, el contenido en ese orden de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Entonces, ¿qué quiere decir que el nitrato de amonio sea 3700? Que un 37% es de nitrógeno, un 0% de fósforo y 0% de potasio. Lo único que aporta es nitrógeno. Y el nitrato de potasio aporta un 13% de nitrógeno, 0% de fósforo y 46% de potasio. ¿Ya? Esos son los antecedentes que tenemos. ¿Dudas respecto a eso hasta el momento? Profundidad de suelo, ahí está, en los primeros 10 centímetros de profundidad, en la segunda línea. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces 10 minutos para que hagan sus cálculos con toda la fe. Aquí son solo reglas de 3 y después hacemos el desarrollo en conjunto tal como el ejercicio de la semana pasada.
Aló, aló. A la gente que está en la transmisión en vivo les avisamos que el ejercicio les fue enviado al grupo de WhatsApp del curso. Si quieren lo pueden descargar ahí y lo pueden ver, lo pueden resolver ahora si quieren o más tarde, si es de su preferencia. Eso es porque nos estaban informando que la pantalla no se veía muy claramente en la transmisión, así que para que lo puedan ver desde el WhatsApp.
Estimados, ahora vamos a pasar a revisar el desarrollo en la pantalla para que vayamos viendo cómo se va realizando. ¿Puedes bajar un poquito, porfa, en la pantalla a la siguiente desarrollo? Por favor. Bueno, ahí no, hasta el momento, para ver el de la parte de arriba. Perfecto. Aquí simplemente la fórmula, como ya viene lista, uno tiene que ir sustituyendo los valores con los antecedentes que nos dio en el enunciado. Entonces, lo que nosotros queremos levantar es un 3. En este caso, lo que queremos subir de materia orgánica es 3%, la diferencia entre el 2 y el 5, ¿cierto? Un 3. Por la densidad aparente, que es 1,6, por la profundidad, que en este caso van centímetros, que son 10. Y eso lo dividimos 0,3, que es la eficiencia, porque solo el 30% se queda en el suelo, como dijimos, el 70% se va como CO2 por respiración celular de microorganismos, y nos da una cifra pequeña, 160 toneladas, que es una brutalidad, ¿cierto? Entonces, por eso dice que esto pensar en un plazo a 10 años. Cada año se deben incorporar 16 toneladas por hectárea, es decir, 32 toneladas de compost en la parcela, que es de 2 hectáreas. Entonces, gracias. Entonces, claro, porque eso es por hectárea. Entonces, fijas, son cifras enormes. Esto se ve a plazos a años. No podemos esperar subir el porcentaje de materia orgánica de golpe y porrazo en un suelo porque es muy lento. Ahora, eso también, ¿en qué va el mensaje? En que si nosotros tenemos un determinado nivel de materia orgánica del suelo, no lo bajemos, ¿cierto? Hay que cuidarlo. ¿Cómo se va bajando los niveles de materia orgánica? Por ejemplo, con la constante labranza y volteo de suelos. Porque vamos dejando el suelo cada vez las partes de abajo, que deberían estar siempre bajo la superficie, expuestas a la superficie, y por ende, digamos, a la pérdida de materia orgánica por CO2 y respiración, ¿cierto? Se va perdiendo mucho, ¿ya? Entonces también el exceso de labranza de suelos y otras prácticas culturales van haciendo que disminuya la materia orgánica de los suelos, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso y hay que cuidar la materia orgánica de los suelos, ¿ya? Porque en realidad es bastante lento ir incorporándola. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio, que de hecho por lo que vi el que le generó más problemas, y de hecho esto como son los cálculos básicos que uno hace para fertilizar, entonces tienen que acostumbrarse a la dinámica, que finalmente son solo reglas de 3, pero es saber qué es lo que tengo que poner en cada uno de estos espacios. Entonces, nosotros sabemos que tenemos dos fuentes para lograr este requerimiento. Tenemos la fuente del nitrato de amonio, que solo me aporta nitrógeno, y tenemos el nitrato de potasio, que me aporta nitrógeno y me aporta potasio. Uno comúnmente parte por el potasio y deja el nitrógeno al final porque hay más fuentes. Entonces, con el nitrato de potasio voy a ver cuánto potasio cubro el total que necesito y me va a agregar cierta cantidad de nitrógeno, ¿cierto? Y lo que me falte, que no me aporta el nitrato de amonio, el nitrato de potasio, voy a tener que verlo con la segunda fuente, que es el nitrato de amonio. Esa es como la lógica, ¿ya? Entonces, para ver el 46% de potasio, hacemos la siguiente regla de 3. Por 100 kilogramos de fertilizante, 46 kilos son de potasio. Entonces, X kilos de fertilizante son, 100 kilos son los 100 kilos de potasio que necesitamos aportar. Hacemos la X, despejamos la X. Diego, ¿puedes bajar un poquito, por favor? Entonces, exacto, tenemos que necesitamos 217,39 kilos de nitrato de potasio para aportar los 100 kilos de potasio que requerimos. Pero el nitrato de potasio también aporta un 13% de nitrógeno, ¿cierto? Entonces, al aplicar esos 217,39 kilos, igual estamos agregando nitrógeno. Tenemos que calcularlo también. De 100 kilos de fertilizante sabemos de que agregamos 13 kilos de nitrógeno, porque el NPK era 13,046, ¿cierto? Entonces, en los 217,39 kilos de fertilizante tenemos X kilos de nitrógeno. Volvemos a hacer este cálculo y obtenemos de que agregamos 28,2 kilos de nitrógeno. ¿Ya? Baja nomás, por favor, Diego. Por favor. Un poquito más arriba, Las dos líneas que salían de la página anterior. Ahí no, ya, gracias. Entonces, de los 45 kilos de nitrógeno que necesitamos aplicar al cultivo, el nitrato de potasio nos aportó 28,2. Por ello, aún nos falta aplicar 16,8 kilos de nitrógeno. Y que los vamos a tener que aplicar con el nitrato de amonio. ¿Ya? Diego, por favor, a la siguiente página. Disculpa que hinche tanto. Ay, muchas gracias.
Entonces, el nitrato de amonio tiene 37% de nitrógeno. De 100 kilos de fertilizante, 37 son de nitrógenos. X kilo de fertilizante para aportar los 16,8 kilos de nitrógeno. Volvemos a hacer la regla de 3, que es la misma regla que habíamos hecho antes, y nos da que necesitamos 45,4 kilogramos de este fertilizante para agregar esos kilos de nitrógeno. Entonces, para poder incorporar al suelo 45 kilos de nitrógeno y 100 kilos de potasio, la dosis necesaria es de nitrato de amonio 45,2 kilos y nitrato de potasio 217,29 kilos. Ese es el requerimiento real de fertilizantes que tenemos para lograr esa fertilización. Entonces el agricultor, ¿qué hace? Ve el nitrato de amonio y dice, son 45,4 kilos, echo los dos sacos enteros, no me he hecho 50. Entonces, como una práctica muy típica. Y en esas prácticas, como así tan sencillo, vamos sobrefertilizando. Y cuando vamos sobrefertilizando, vamos tirando nitrato a los cursos ciertos subterráneos de agua y vamos con la eutrofización y demás. Entonces, si uno hace el cálculo y son 45,4 kilos, apliquemos los 45,4 kilos. No cuesta nada guardar los otros kilos en el saco para considerarlo en la próxima fertilización que se haga cuando corresponda. Y lo mismo con el nitrato de potasio. ¿Ya? Y después eso, bueno, uno lo puede valorar por el precio por kilos que tiene cada uno y vamos a obtener un determinado costo. ¿Ya? Y esto perfectamente uno lo puede hacer al principio de temporada y compra los sacos y los tiene guardados para irlos parcializando en la medida que va necesitando. Ya, de este ejercicio, entonces me interesa, bueno, que esta es la manera que se calcula las fertilizaciones con fertilizantes de síntesis química y también con enmiendas orgánicas que vemos que se aplican en volúmenes altos. ¿Ya? Entonces, a cuidar la materia orgánica de los suelos que tenemos y a ir mejorándola, pero paulatinamente, no de un paraguaso, eso es inviable. ¿Ya? Así que ese ha sido los ejercicios estimados. Espero que les haya servido. Y más adelante vamos a ver partes prácticas, así que vamos a volver a hacer este tipo de cálculos. Don Emery, ¿algo me quería decir? ¿Ya? Fertirrigación. ¿Cómo? Fertirrigación. Sí. Ya. Esto es el cálculo, esto es el cálculo básico, correcto, independiente como uno lo aplique. En fertirrigación, ¿qué vamos a hacer? Lo que mostraba antes, vamos a dividir esto por las distintas etapas del cultivo y vamos a ir viendo en la parcialización de hoy. Tenemos que agregar, invento que va a ser esa misma cantidad para la parcela, entonces eso es lo que uno va a tener que agregar en el tambor de 200 o de 1000, dependiendo del tamaño de producción que uno tenga, y vamos a ir inyectándolo por el riego. ¿Ya? Claro. Ya, esos son, aquí son muchas consideraciones que en realidad para el ejercicio solo quería ver el tema de cálculo macro. Eso en realidad igual lo vamos a ir viendo los días de campo, pero para tampoco dilatar todo y no entregar nada de la duda, una guía estándar que utiliza en Fertirriego para no aumentar tanto la salinidad de los suelos, del agua y que afecta al cultivo, uno hace la regla de que máximo tiene que tener 2 gramos de fertilizante por litro de agua. Entonces uno lo calcula con eso el máximo. Entonces uno dice, ya, tengo que conocer qué cosa, la precipitación de mi sistema de riego, para saber cuánto caudal voy a inyectar en una hora. Entonces, si yo digo en una hora, estoy inventando, inyecto 40 metros cúbicos, entonces tengo 40.000 litros por 2, 80.000 gramos. Ya, 80.000 gramos, no puedo inyectar más de 80 kilos. Hoy, para no aumentar ese parámetro. Entonces, voy a parcializar de tal manera de que hoy día voy a inyectar 40 kilos. Y en el próximo riego, o sea mañana o pasado, voy a inyectar otros 40 y así voy a ir siempre manteniendo la cantidad justa de sal en la cazuela para no aumentar la salinidad. ¿Entienden? Esa es la lógica. A ver, discúlpame, el máximo 2 gramos de fertilizante por litro de agua de riego. Ya. Ese es como un estándar. Y finalmente cuando uno hace los cálculos, en realidad uno nunca llega a eso. Si uno parcializa bien, en realidad siempre va a estar en 1 o menos incluso. ¿Ya? Claro, que es un estándar que es bueno que lo maneje. Eso, estimado, espero que le haya servido. Y ahora continuamos con nuestro siguiente relator, que es Francisco, que está por acá, que va a hablar de agricultura regenerativa. Gracias por su atención, estimados.